Es muy habitual que en un país como nuestro México, estereotipado por una cultura machista, se justifique y se fomente inclusive la virilidad del hombre con actitudes violentas y dominantes. Según Giraldo, en 1972, la Constitución Cultural del Machismo crea los modos de satisfacer el complejo de inferioridad buscando sentimientos de superioridad y de transmitirse de generación en generación. Este mito es un pilar fundamental del machismo y expone la creencia de la cultura hispana de que la mujer tiene que ser dependiente y aguantar las aflicciones por parte de los hombres. Tenemos que aguantar el que, es que son así, es que son agresivos, es que son violentos, pero realmente no es algo que se deba de estar tolerando. En el mito número 2 tenemos no me puede pasar a mí. La violencia de género le ocurre solo a algunas personas, algunas desdichadas, algunas pobrecitas, algunas pobres, pero a mí no me puede pasar, lo cual es totalmente erróneo. Porque la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana reportó un aumento anual del 0.3% en los feminicidios y agresiones en la violencia en 2020, lo que significaría que al menos 1.015 mujeres murieron en un asesinato tipificado como violencia machista o de género. Realmente ninguna mujer está exonerada de llegar a sufrir algún tipo de maltrato. Tenemos mitos como la violencia de género no afecta la vida de las mujeres que no la sufren, o también inclusive de otras personas que se encuentran alrededor, no solamente la persona que se encuentra siendo agredida. Es claro que la violencia de género tiene consecuencias tanto en la educación y la psique de todas las mujeres e inclusive de las personas que se encuentran alrededor. No solo es un problema personal entre el agresor y la víctima, sino que constituye violencia estructural que va pasando de generación en generación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, es que mi papá era así? Entonces, como mi papá era así, yo le voy a hablar a mi esposa así y a mis hijos así. Si mi papá me pegaba, yo también voy a pegarle a mis hijos y mis hijos le van a ir pegando a sus hijos. Entonces, es una cadenita que se va repitiendo tras generación y generación. Otro mito que quisiera resaltar en este capítulo es, si te maltrata de verdad, sería muy fácil dejarlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado comentarios respecto en el que es muy fácil escapar, es muy fácil el dejar a una persona que te maltrata? Pero realmente esto es algo muy difícil. Montero, en una lectura que estuve revisando, menciona que las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan una paradoja vínculo afectivo con su violentador, llegando a asumir las excusas por el agresor tras capítulos de episodios de violencia y aceptando sus arrepentimientos y conllevando a que no se denuncie. Menciona que paradoja de vínculo afectivo son un conjunto de procesos psicológicos que por medio de la respuesta cognitiva, conductual y fisiológico-emocional culminan en el desarrollo de un vínculo interpersonal de protección entre la víctima y el agresor. Inclusive cuántas veces no en el noviazgo se pueden dejar pasar muchas alertas rojas en las que uno ya no se siente segura, ya no se siente protegida, pero sigue estando ahí. Ahora, socialmente, como se les conoce las relaciones tóxicas, ¿no? Y también al crear un vínculo afectivo entre el agresor, impedirá que se le denuncie, que se busque ayuda o simplemente se le abandone. Y yo quisiera concluir con este capítulo en que estos mitos, expresiones, como los mencioné al principio, siguen prevaleciendo en nuestra sociedad, transmitidos de generación en generación en el uso común y cotidiano, tanto que la misma sociedad no se detiene a pensar desde cuándo se gestaron, desde qué momento fue la primera vez que lo escuchamos y por qué lo permitimos y por qué lo seguimos reproduciendo.
Es momento de parar, de dejar de normalizar esta ideología y refutar para que no siga prevaleciendo y para influir de manera positiva a la erradicación de la violencia de género. Esto sería